Roban 3 tigres a la Profepa. Y en Querétaro, gobernador enfrenta crisis de credibilidad y autoridades y directivos comienzan a acusar la existencia de un ataque planeado en el estadio. Puede haber otras cosas detrás. Bienvenidos al Caporal del 7 de marzo. Comenzamos. Estos tigres asegurados por el Ejército y la Guardia Nacional a presuntos integrantes de la delincuencia organizada que los usaban supuestamente para que se devoren los cadáveres de sus víctimas, se les desaparecieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Profepa, este fin de semana. Vaya historia. En la segunda semana de febrero, en la localidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango, estado de Guerrero, considerado de hecho esta zona como bastión del grupo delictivo conocido como Los Ardillos, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guerrero confiscó armas de uso exclusivo del Ejército, drogas, 7 vehículos con reporte de robo, 5 inmuebles donde se guardaban autopartes y 3 tigres de Bengala. La Fiscalía de Guerrero informó que se investigaba si estos tigres eran usados para que se devoren las víctimas de sus dueños. 3 días después, es decir, el 16 de febrero, entró el Ejército a Quechultenango como parte ya del operativo derivado de lo que habían encontrado días antes, pero alrededor de 500 habitantes retuvieron a 50 soldados y a 20 agentes de la Fiscalía del Estado durante 5 horas para obligarlos a retirarse del lugar y a dar por terminado ese operativo. Todos aquí somos los ardillos y aquí lo pueden ver. Todos los pueblos, ¿saben por qué, señor? Ahí está, señor. Mi hermana fue violada aquí. ¿Y qué le hicieron? ¿Le hicieron justicia? No le hicieron justicia, señor. De todo esto te traje un video, te dejo el link en la descripción por si quieres detalles de lo ocurrido en aquella ocasión. Los tigres, de todas maneras, quedaban bajo el resguardo de las autoridades a pesar de que el ejército se retiró. Medios locales comenzaron a asegurar este fin de semana que estos tigres habían muerto por falta de cuidados y de alimento y comenzó a difundirse esta fotografía, la cual no ha sido confirmada por la Profepa el estado de los animales, si están dormidos o si ha ocurrido ya otra cosa con ellos. Para sorpresa de muchos, no bastó lo que se empezó a decir en los medios, sino lo que más sorprendió fue la explicación que ofreció la Profepa sobre lo sucedido con estos animales. El plan, dijo, era trasladarlos a una unidad de manejo ambiental en el municipio de Tecpan de Galeana, pero el traslado se retrasó porque no había jaulas ni zoológico en donde dejarlos. Por lo tanto, el 26 de febrero al lugar acudió personal de la Profepa con personal de la Semarnat y de Seguridad Federal y no encontraron los animales. La jaula estaba abierta, estaba vacía, limpia, sin excremento, sin orina, sin alimento, incluso sin sangre. Ahora las autoridades no saben en dónde están esos 3 tigres. Quienes creen que sí murieron, los tigres, acusan a la autoridad de haberlos retirado y de haber limpiado el lugar. Pero la versión oficial es que están desaparecidos. ¿Qué ha pasado en torno al enfrentamiento en el estadio de la Corregidora? Como te platiqué en este video, las cifras siguen cambiando. 1. 2. Resulta difícil de creer la cifra oficial por las imágenes compartidas por los testigos. Y 3. Cada vez hay más elementos que apuntan a la participación de otros intereses ligados a la delincuencia organizada. Lo cierto es que las autoridades no solo quedaron rebasadas. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, reconoció que respondieron de manera tardía e ineficiente. Además, pese a que usuarios de redes sociales han comenzado a identificar a los agresores en fotografías, en videos, y los han comenzado a identificar hasta por sus nombres, no hay un solo detenido por lo ocurrido. Policías fueron captados también sin intervenir en la refriega, como este que ves a continuación. En otros casos, policías fueron captados abriendo la reja de alambre de púas, como se ve en este video, en donde le abren a barristas de la Resistencia que apoyan a Querétaro para que lleguen a los de la barra 51 del Atlas. El gobernador confirmó lo que aquí se ve. Dijo que quien abrió una puerta fue uno de los integrantes de la empresa de seguridad privada GESK 9. Gabriel Solares, dueño de Gallos del
Club de Gallos Blancos, dijo que en el estadio solamente había 350 elementos de seguridad privada, 100 policías estatales, 150 policías municipales. Pese a que el evento era considerado de alta peligrosidad debido a enfrentamientos previos entre ambas barras, como ya te lo detallé en el video de ayer. Pero todo esto, o por todo esto, ha sido reportada la suspensión de solamente 4 policías y un mando de protección civil. También fueron cancelados los contratos de seguridad que tenía la empresa GSK9 con el Club Querétaro y otros 5 contratos para otros eventos. La Fiscalía del Estado de Querétaro ha informado que ya también comenzó a investigar el hecho y por la noche de ayer, 6 de marzo, el balance oficial era de 26 personas hospitalizadas, 7 de las cuales ya habían sido dadas de alta y 3 quedaban graves. Para este lunes 7 de marzo, el gobernador de Querétaro actualizó la cifra. Dijo que uno de los heridos perdió un ojo a pesar de que fue trasladado a la Ciudad de México a un hospital para ser atendido. Dijo que de los 26 hospitalizados, 19 ya han sido dados de alta, hay 4 hospitalizados en código amarillo y hay 1 grave. La versión oficial dista de muchos testimonios que han salido en las últimas horas de personas que afirman haber visto personas muertas. Sin embargo, estos cuerpos o estos muertos no aparecen, ni tampoco se han reportado denuncias de desapariciones tras la trifulca. Ante los cuestionamientos y testimonios de la existencia de muertos, el gobernador panista ha asegurado que, aunque es difícil de creer, no hubo fallecimientos. Incluso vía redes sociales compartió lo que presume es su número celular personal para que le hagan las denuncias directamente a él. Ante esta crisis de credibilidad que tiene como origen la reacción tardía de las autoridades, Mauricio Curi subió este video a sus redes sociales, video que data de ayer, un día después de la trifulca. Lo vuelvo a reiterar, mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. He puesto a disposición del público toda la información verificada. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno. El gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, ha comenzado a negar la existencia de muertos también, pero, atención, a diferencia de el de Querétaro, él lo ha dicho citando al gobernador o a las autoridades de Querétaro como fuente, para no asumir él la responsabilidad del panista ni para dejar que a él le alcance justo la crisis de credibilidad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que diga no hay muertos a que diga dice Querétaro que no hay muertos. Pero también ha sido el gobernador de Jalisco la primera autoridad que manifiesta que lo ocurrido en el estadio fue más que una pelea entre barras, sino que hay algo detrás. Y lo que nosotros creemos es que sí tiene que haber una investigación que no encuentre salidas fáciles, porque lo que vimos sí da la impresión de que puede haber otras cosas detrás. Y creo que en ese sentido el gobierno de Querétaro y las autoridades correspondientes tienen una enorme tarea por delante y por supuesto ayudaremos en todo lo que esté a nuestro alcance, porque como tú lo dices, pues la participación de los dos grupos se tiene que analizar por igual. Y me detengo un poco aquí. En el video de ayer te platiqué de la existencia de testimonios de personas que aseguran que la resistencia de Querétaro tendió una emboscada a la barra 51 de Atlas, de Jalisco, como parte de rencillas de otra naturaleza. ¿Cuál otra naturaleza? De la resistencia, presumiblemente un jefe guachicolero de Querétaro, identificado El Beto, llevó a integrantes de su banda para agredir a los aficionados de la barra 51. El Beto tiene una rivalidad con un integrante de la barra, presumiblemente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación.
El técnico de Gallos, Hernán Cristante, ha abonado en dar información sobre esas cosas que están enrareciendo el ambiente. Aseguró que tras la riña, los jugadores han comenzado a recibir amenazas de muerte. Las esposas de estos jugadores han también empezado a valorar irse de Querétaro y no descartó que los mismos jugadores abandonen la ciudad o el estado por el tema para cuidar su integridad. En las mismas redes sociales del técnico abundan los insultos en su contra, principalmente por la existencia de un video en donde lo acusan de incitar a la violencia. Lo cierto es que es difícil sacar conclusiones precisamente de este video, que por ser un clip tan corto, carente de contexto. Suspender la cancha. Cris, vamos a sacar después afuera lo reventamos, no pasa nada. Cris, afuera. Adolfo Ríos, presidente del Club Querétaro, también abonó en considerar que hay algo detrás de la trifulca. En entrevista para TUDN consideró que hubo un acuerdo para que en un determinado momento se desaten las riñas en el estadio, con un descontrol de tan magnitud o con un pleito de tal magnitud que ninguna autoridad pueda detenerla. Es decir, las dudas del origen de lo ocurrido ya no nada más imperan en las redes sociales, en los aficionados, en las dudas que puedan surgir en ti o en mí, sino incluso en algunas autoridades y directivos deportivos. ¿Con qué elementos pudo haber hablado Alfonso Ríos sobre la existencia de algo más en el estadio? Bueno, él estuvo presente en el lugar de la trifulca, incluso apoyando a aficionados a resguardarse. No bajes, güey. No bajes, no, güey. Pero al respecto, la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, ha negado hablar sobre posibles criminales infiltrados en esta pelea. Aseguró que va a revisar la actuación de los funcionarios, los contratos con los proveedores, pero sobre infiltrados ha considerado que son meras especulaciones. En tanto, en la Ciudad de México el tema llegó a Palacio Nacional, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el trabajo hecho hasta el momento por el gobernador de Querétaro, pidió moralizar al país y culpó de lo acontecido este fin de semana a los gobiernos anteriores. Te muestro parte de lo expresado por el mandatario. Seguiré al tanto de lo que ocurra y de ese conflicto detrás del conflicto. Te comparto parte de lo expresado por el presidente. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores.